En los anales de la historia humana, pocos gobernantes han dejado un legado tan manchado por la depravación como Tiberio César Augusto, el segundo emperador de Roma. Lo que comenzó como el reinado de un comandante militar disciplinado se convirtió en una pesadilla de perversión que escandalizaría incluso a los más disolutos de sus contemporáneos. Las historias que surgieron de su exilio autoimpuesto en la isla de Capri pintan un retrato tan perturbador que los historiadores aún debaten si podrían ser ciertas. Sin embargo, la consistencia de los relatos antiguos, particularmente los de Suetonio y Tácito, sugiere que detrás de las fachadas de mármol del poder imperial acechaba una oscuridad que desafía la comprensión. Esta noche nos sumergimos en el abismo de la corrupción de un hombre, donde el poder absoluto no solo corrompió absolutamente, sino que creó un monstruo cuyos apetitos no conocían límites. Cuando Tiberio asumió el púrpura imperial en el año 14 después de Cristo, Roma suspiró aliviada. He aquí un hombre de probada habilidad militar, un general que había asegurado las fronteras del norte del imperio y demostrado competencia administrativa. El hijo adoptivo de Augusto parecía la elección perfecta para continuar la dinastía Julio-Claudia. Pero bajo la superficie de este emperador austero, algo reacio ya fluían corrientes oscuras. Sus primeros años estuvieron marcados por tragedias personales. La muerte de su amado hermano Druso, un divorcio forzado de su primera esposa Vipania y un matrimonio político sin amor con Julia, la hija notoriamente promiscua de Augusto. Estas heridas festeraron en el alma de Tiberio, creando fisuras que eventualmente se romperían. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Durante la primera década de su reinado, Tiberio gobernó con razonable competencia, manteniendo las políticas de Augusto y preservando la estabilidad del imperio. Era frugal con los fondos públicos, evitaba guerras innecesarias y al principio mostraba respeto por la autoridad del Senado. Pero quienes lo conocían personalmente detectaban un creciente amargor, un cinismo que se profundizaba con cada año. La muerte de su hijo Druso en el año 23 después de Cristo, posiblemente por envenenamiento, marcó un punto de inflexión. Afligido y cada vez más paranoico, Tiberio comenzó a retirarse de la vida pública. El hombre que alguna vez lideró legiones en Germania ahora parecía retroceder ante las mismas personas que gobernaba. Fue en el año 26 después de Cristo que Tiberio tomó la decisión que mancharía su nombre para siempre. Dejando Roma atrás, se retiró a la isla de Capri en la costa de Nápoles. Oficialmente buscaba alivio de las presiones del gobierno. En realidad estaba construyendo un reino privado donde sus fantasías más oscuras podían correr libres. La isla, con sus acantilados dramáticos y su ubicación aislada, se convirtió en el escenario perfecto para horrores que harían palidecer incluso a los romanos más endurecidos. 12 villas fueron construidas en Capri, cada una un monumento al exceso, y cada una escondiendo secretos que los sirvientes susurraban con terror. El Senado continuó funcionando en Roma, pero el verdadero poder ahora emanaba de esta fortaleza insular. Tiberio gobernaba a través del miedo y la correspondencia. Sus cartas llevaban sentencias de muerte, y su silencio a menudo resultaba igualmente fatal. Quienes visitaban Capri regresaban con ojos atormentados, si es que regresaban. El emperador se rodeó de astrólogos, particularmente el siniestro Trasilo, quien alimentaba su paranoia con predicciones de traición. Cada senador se convertía en un enemigo potencial, cada conversación susurrada una posible conspiración. El imperio ahora estaba gobernado por un recluso cuyas principales comunicaciones con el mundo exterior eran órdenes de ejecución. Lo que realmente distinguía a Tiberio de otros gobernantes tiránicos no era solo su crueldad, era la creatividad pervertida con la que perseguía sus placeres. Las fuentes antiguas describen escenas que desafían los límites de la depravación humana. Los apetitos sexuales del emperador se habían transformado en algo monstruoso, enfocándose particularmente en los inocentes e indefensos. Niños, tanto chicos como chicas, eran llevados a Capri bajo diversos pretextos, nunca saliendo iguales. Algunos eran entrenados como pececitos, un término que aún incomoda a los historiadores, enseñados a nadar entre las piernas del emperador en su piscina, pellizcándolo y acariciándolo en grotescos juegos acuáticos. Las actividades junto a la piscina eran solo el comienzo. Suetonio, escribiendo décadas después pero con acceso a los archivos imperiales y relatos de testigos, describe representaciones teatrales elaboradas de carácter sexual.
Los jóvenes eran forzados a participar en actos sexuales, mientras Tiberio observaba a menudo en grupos de 3 que él llamaba cadenas. El emperador coleccionaba arte y literatura erótica de todo el imperio, particularmente del este, usándolos como manuales de instrucción para nuevas formas de disolución. Sus habitaciones estaban decoradas con las imágenes más explícitas, creando una atmósfera de estimulación sexual constante. Incluso los cortesanos endurecidos se escandalizaban con las innovaciones del emperador en la perversión. Quizás lo más perturbador eran los spintriae, esclavos sexuales jóvenes especialmente entrenados en actos específicos. Estos niños arrancados de sus familias o vendidos por padres desesperados eran educados únicamente en las artes del placer. Vivían en las villas de Capri su existencia completamente dedicada a satisfacer las demandas cada vez más bizarras del emperador. Algunos eran enseñados a realizar actos tan específicos y extraños que el latín carecía de palabras para describirlos. El término spintria en sí se volvió tan asociado con actos innombrables que raramente se usó en la sociedad romana educada después de eso. Estos niños no tenían futuro más allá del placer de Tiberio. Muchos no sobrevivieron a su servicio, y aquellos que lo hicieron a menudo eran asesinados para garantizar su silencio. La corrupción se extendía más allá del propio Tiberio. Para mantener su estilo de vida, el emperador necesitaba cómplices, y los encontró entre los ambiciosos e igualmente depravados. Nobles jóvenes en busca de favores ofrecían a sus propios hermanos o hijos al emperador. Otros se convertían en alcahuetes, recorriendo el imperio, en busca de nuevas víctimas para alimentar los apetitos de Tiberio. Toda una economía de explotación se desarrolló alrededor de la corte imperial con carne humana como moneda. Los oficiales que mostraban reticencia o escrúpulos morales eran acusados de traición, sus bienes confiscados y sus familias destruidas. De esta manera Tiberio creó un sistema donde la participación en sus perversiones se convertía en un mecanismo de supervivencia. Las historias que surgían de Capri se volvían más horribles con cada relato. Había cuentos de bebés aún en lactancia, siendo abusados sexualmente de vírgenes nobles, forzadas a entregar su inocencia en ceremonias religiosas pervertidas para el placer del emperador. Un relato particularmente escalofriante describe cómo Tiberio hacía que las jóvenes víctimas fueran arrojadas desde los acantilados de Capri después de que él terminaba con ellas con soldados posicionados abajo para asegurar que ninguna sobreviviera a la caída. Si cada detalle es exacto, importa menos que el hecho de que los romanos creían que su emperador era capaz de tales actos. La propia existencia de estas historias habla del terror que Tiberio inspiraba. Además de la depravación sexual, había un sadismo más amplio que impregnaba todos los aspectos del gobierno de Tiberio. El emperador se deleitaba con la tortura psicológica a menudo, otorgando indultos a prisioneros condenados solo para ejecutarlos días después. Obligaba a los padres a presenciar la ejecución de sus hijos, o peor, a participar en ellas. Un senador fue forzado a seguir asistiendo a cenas y funciones públicas inmediatamente después de la muerte de su hijo, obligado a sonreír y conversar mientras el duelo destrozaba su corazón. Tiberio justificaba estas crueldades como pruebas de lealtad, pero en verdad simplemente disfrutaba ver sufrir a las personas. La línea entre gobernanza y sadismo había desaparecido por completo. Los juicios por traición se convirtieron en la principal herramienta de terror de Tiberio. Cualquier palabra, gesto o incluso expresión facial podía interpretarse como una crítica al emperador. Los informantes profesionales conocidos como delatores proliferaron por el imperio, enriqueciéndose con los bienes de aquellos que condenaban. La acusación en sí se convertía en una sentencia de muerte, pues Tiberio rara vez absolvía a alguien llevado ante su presencia. La tortura se empleaba liberalmente para extraer confesiones con métodos que se volvían cada vez más creativos y brutales. El emperador personalmente inventaba nuevos tormentos, incluyendo uno en el que las víctimas eran forzadas a beber enormes cantidades de vino antes de que sus genitales fueran atados con cuerdas, causando un dolor insoportable a medida que sus vejigas se llenaban. El Senado alguna vez, el orgulloso cuerpo gobernante de la República, se redujo a una colección de psicofantas aterrorizados. Los senadores competían en proponer honores para Tiberio, cada uno intentando superar a los otros en servilismo. Votaban por la ejecución de sus propios colegas con las pruebas más frágiles, sabiendo que mostrar clemencia
podría marcarlos como las próximas víctimas. El gran cuerpo deliberativo que alguna vez enfrentó a Aníbal ahora se acobardaba ante la locura de un solo hombre. Algunos senadores se suicidaron en lugar de enfrentar un juicio, sabiendo que al menos así sus familias podrían conservar algo de propiedad y dignidad. Ni siquiera la muerte natural ofrecía escape de la venganza de Tiberio. El emperador procesaba a los muertos confiscando sus propiedades y destruyendo sus monumentos. Los niños eran ejecutados por lamentar a sus padres de manera demasiado ostentosa. La ley fue retorcida en un arma de pura opresión con estatutos antiguos resucitados y reinterpretados para servir a la paranoia del emperador. La acusación de maiestas, injuria a la majestad del pueblo romano, se volvió tan amplia que prácticamente cualquier acción podía encajar en ella. Hombres eran ejecutados por llevar monedas con la imagen de Tiberio en letrinas o burdeles, por criticar un poema que el emperador había escrito en su juventud, incluso por consultar a divinos sobre la salud imperial. El impacto psicológico en la sociedad romana fue profundo. La confianza se evaporó, pues amigos y familiares se convertían en posibles delatores. Las conversaciones en las cenas se apagaron reemplazadas por silencios nerviosos. Los escritores destruían sus obras en lugar de arriesgar acusaciones de subversión. La vibrante vida intelectual que había florecido bajo Augusto se marchitó en la atmósfera tóxica del miedo. Los padres advertían a sus hijos que guardaran silencio incluso mientras dormían para no murmurar algo que pudiera ser denunciado. El propio tejido de la vida social romana, construido sobre la discusión y el debate, se deshizo bajo el peso del terror. Mientras tanto, en Capri Tiberio descendía aún más en la locura. Su apariencia nunca particularmente atractiva se había vuelto grotesca. Las fuentes antiguas describen su rostro cubierto de pústulas y llagas, en parte por enfermedades y en parte por los diversos ungüentos y tratamientos que usaba. Usaba pelucas para cubrir su calvicie y maquillaje pesado para ocultar sus facciones devastadas. El alguna vez orgulloso general ahora parecía un sátiro enfermo acechando en su guarida insular. Su paranoia alcanzó tales alturas que probaba su comida en prisioneros condenados antes de comer y dormía rodeado de guardias, incluso en sus aposentos más privados. La administración del imperio caía cada vez más en manos de Sejano, el ambicioso prefecto pretoriano que había ayudado a facilitar los peores excesos de Tiberio. Durante años, Sejano ejerció un poder casi absoluto en Roma, mientras Tiberio permanecía en Capri. Pero incluso esta relación fue envenenada por la naturaleza del emperador. En el año 31 después de Cristo, Tiberio de repente se volvió contra su principal ministro, orquestando la caída y ejecución de Sejano, con la misma crueldad creativa que aplicaba a todas sus víctimas. La purga que siguió cegó cientos de vidas mientras cualquiera asociado con Sejano enfrentaba la muerte. Los niños eran ejecutados junto a sus padres, aunque la ley romana tradicionalmente protegía a los menores. En un caso particularmente horrendo, una joven fue violada por el verdugo antes de su muerte porque las vírgenes no podían ser ejecutadas legalmente. Los últimos años del reinado de Tiberio vieron la locura alcanzar su apogeo. Ahora, en sus 70 años, los deseos físicos del emperador podrían haber disminuido, pero su crueldad solo se intensificó. Comenzó a temer la muerte obsesivamente, consultando astrólogos diariamente y ejecutando a aquellos que predecían su fin. Sin embargo, también parecía cortejar la muerte asumiendo riesgos innecesarios e ignorando su salud. El hombre que se había escondido en Capri durante más de una década, de repente hacía incursiones breves y aterradoras al continente, dejando devastación a su paso. Estas jornadas parecían más el avance de una plaga que visitas imperiales, mientras las comunidades se apresuraban a esconder a sus jóvenes y bellos del mirada depredadora del emperador. Los escritores antiguos competían en describir las profundidades de la depravación de Tiberio. Y aunque algunos detalles puedan ser exagerados, el cuadro general permanece consistente. Tácito, generalmente considerado el historiador más confiable del período, escribió con disgusto apenas contenido sobre escenas que apenas podía obligarse a describir, incluso considerando el sesgo político y la tendencia de los historiadores romanos a denigrar la reputación de los emperadores malos. El volumen y la consistencia de los relatos sugieren un reinado de verdadero horror. El hecho de que muchas de estas historias fueran registradas por historiadores escribiendo bajo emperadores posteriores que no tenían motivos para defender a Tiberio agrega credibilidad a ellas.
La pregunta que atormenta a los historiadores es cómo un hombre que comenzó como un general y administrador competente pudo transformarse en tal monstruo. Algunos apuntan a la influencia corruptora del poder absoluto, argumentando que Tiberio simplemente representa un ejemplo extremo del famoso dicho de Lord Acton. Otros ven en su descenso evidencias de enfermedad mental, posiblemente exacerbada por el alcohol y el estrés del gobierno. Las tragedias personales de su vida temprana, el divorcio forzado, el matrimonio infeliz, la muerte de su hijo, ciertamente jugaron un papel en distorsionar su psique. Pero quizás la posibilidad más aterradora sea que el monstruo siempre estuvo allí, esperando la oportunidad de emerger. El análisis psicológico moderno podría diagnosticar a Tiberio con un cóctel de trastornos: trastorno de personalidad sádica, esquizofrenia paranoide, trastorno de sadismo sexual. Pero tales términos clínicos no logran capturar el horror total de lo que se convirtió. Este era un hombre que tenía el poder de satisfacer cada impulso oscuro sin consecuencias, y usó ese poder al máximo. En Tiberio vemos qué sucede cuando las restricciones de la civilización son eliminadas de alguien ya inclinado a la crueldad. El resultado es una historia de advertencia que resuena a través de la historia. El propio pueblo romano parecía sentir el mal que emanaba de Capri. Las historias y rumores se propagaban por el imperio, volviéndose más horribles con cada relato. Los padres usaban a Tiberio como un hombre del saco para asustar a los niños a la obediencia. Los grafitis aparecían en las paredes maldiciendo su nombre, aunque los autores arriesgaban la muerte si eran descubiertos. Incluso entre la élite que se beneficiaba del sistema imperial, había una creciente sensación de que algo fundamental se había roto en Roma. El imperio continuaba funcionando. Los impuestos se recaudaban, las fronteras se defendían, el comercio se llevaba a cabo, pero una podredumbre moral se había instalado en su núcleo. Las implicaciones religiosas añadían otra capa al horror. Los romanos tomaban en serio a sus dioses y muchos creían que las perversiones de Tiberio habían enfurecido a los poderes divinos. Los desastres naturales durante su reinado, terremotos, inundaciones, incendios, eran interpretados como señales de ira divina. La corrupción de ceremonias religiosas para su gratificación sexual era vista como particularmente blasfema. Algunos de los cultos misteriosos que habían florecido bajo Augusto pasaron a la clandestinidad, en lugar de arriesgarse a ser pervertidos para el placer imperial. La propia vida espiritual de Roma estaba siendo envenenada por su gobernante. El impacto económico del reinado de terror de Tiberio a menudo pasa desapercibido, pero fue sustancial. Los constantes confiscos enriquecían el tesoro imperial, pero destruían el espíritu emprendedor que había ayudado a construir la prosperidad romana. Las familias ricas escondían sus bienes o los gastaban rápidamente en lugar de arriesgarse a llamar la atención. La inversión se secó, pues nadie quería parecer demasiado exitoso. Los delatores crearon una economía parasitaria basada en la destrucción, no en la producción. Incluso en Capri, el costo de mantener los placeres del emperador, las villas, los guardias, el flujo constante de víctimas, drenaba recursos que podrían haber sido utilizados productivamente en otro lugar. Las relaciones internacionales también sufrieron bajo el emperador paranoico. Los embajadores extranjeros eran mantenidos esperando durante años, inseguros de si acercarse a Capri resultaría en éxito o muerte. Los reyes aliados veían a sus hijos mantenidos como huéspedes en Roma, efectivamente rehenes para garantizar la conformidad. Los partos, grandes rivales orientales de Roma, observaban con asombro mientras el imperio se volvía hacia adentro, consumiéndose con purgas y perversiones. Algunos territorios en las fronteras comenzaron a alejarse del control romano, sus gobernadores demasiado enfocados en la supervivencia para mantener una administración adecuada. La disciplina de hierro que había construido el imperio estaba corroyéndose desde dentro. El arte y la literatura del reinado de Tiberio reflejan la oscuridad de los tiempos. Los grandes poetas se callaron o se volvieron a temas mitológicos seguros. Los historiadores se limitaban a la historia antigua en lugar de arriesgarse a comentar sobre eventos actuales. Las artes visuales se volvieron o groseramente pornográficas, atendiendo a los gustos imperiales, o banalmente convencionales, evitando cualquier posibilidad de ofensa. El florecimiento creativo que había marcado el reinado de Augusto se marchitó en la atmósfera venenosa. Incluso la arquitectura reflejaba el cambio.
Mientras Augusto construía templos y obras públicas, Tiberio construía solo sus palacios de placer en Capri y cámaras de tortura en Roma. El papel de las mujeres en el reinado de Tiberio presenta un capítulo particularmente trágico. Además de las innumerables víctimas femeninas de sus depredaciones sexuales, las mujeres de la clase noble se encontraban en posiciones imposibles. Las madres eran forzadas a ofrecer a sus hijas al emperador o enfrentar la destrucción. Las esposas de los hombres condenados eran a menudo ejecutadas o esclavizadas, sus hijos dispersados. Las pocas mujeres poderosas que sobrevivieron, como Antonia Menor, lo hicieron por extrema cautela y probablemente considerable compromiso. El respeto romano tradicional por las matronas y la santidad del matrimonio se volvió insignificante ante la lujuria imperial. La medicina y la ciencia, que habían avanzado considerablemente en el inicio del imperio, se estancaron bajo Tiberio. Los médicos estaban más preocupados en crear afrodisíacos y tratamientos para las diversas enfermedades del emperador que en avanzar el conocimiento médico. La obsesión del emperador con la astrología daba precedencia a esta pseudociencia sobre la observación astronómica genuina. Los filósofos naturales evitaban cualquier investigación que pudiera interpretarse como una indagación demasiado cercana a los secretos de la naturaleza. Tal curiosidad podía ser fatal. La investigación racional que los griegos habían traído a Roma retrocedía ante la superstición y el miedo. El ejército, durante mucho tiempo, la institución más orgullosa de Roma, no estaba inmune a la corrupción. Los oficiales eran promovidos según su disposición a conseguir víctimas para el emperador o delatar a sus colegas. La Guardia Pretoriana, originalmente creada para proteger al emperador, se convirtió en un instrumento de terror contra los propios ciudadanos de Roma. Los soldados que alguna vez soñaban con la gloria en las fronteras se veían asignados a arrojar niños desde acantilados o torturar senadores. Las legiones en las fronteras permanecían efectivas por inercia y tradición, pero el espíritu guerrero que había conquistado el Mediterráneo estaba desvaneciéndose. Incluso el concepto de justicia romana, alguna vez fuente de orgullo en todo el imperio, se convirtió en una burla. Las leyes se interpretaban únicamente para servir a la voluntad del emperador. Los precedentes no significaban nada si contradecían los deseos de Tiberio. Los abogados que defendían a los acusados con demasiado vigor se veían bajo acusación. Los jueces competían para declarar culpables a los acusados, sabiendo que una absolución podía ser vista como un desafío a la voluntad del emperador. Los grandes principios jurídicos que más tarde influirían en todo el derecho occidental fueron pervertidos en herramientas de opresión. A medida que Tiberio envejecía, su miedo al asesinato crecía a proporciones maníacas. Tenía catadores para sus catadores de comida, guardias vigilando a guardias. El astrólogo Trasilo permanecía constantemente a su lado, leyendo presagios en todo, desde vuelos de pájaros hasta formaciones de nubes. Sin embargo, irónicamente, la muerte real del emperador no vino de una conspiración, sino de causas naturales, o tal vez, como algunos susurraban, con la gentil asistencia de su sucesor. El hombre que había vivido con tanto miedo a la muerte durante tanto tiempo, finalmente la enfrentó solo, abandonado, incluso por sus perversiones. Las secuelas inmediatas de la muerte de Tiberio, el 16 de marzo del año 37 después de Cristo, revelaron la profundidad del odio que había inspirado. Cuando la noticia llegó a Roma, el pueblo estalló en celebración. Al Tíber con Tiberio, gritaban exigiendo que su cuerpo fuera arrojado al río como un criminal común. El Senado, libre del terror, inicialmente se negó a divinizarlo como habían hecho con Augusto. Solo la intervención de su sucesor Calígula aseguró que Tiberio recibiera los ritos fúnebres debidos a un emperador. Pero incluso estos fueron superficiales, sin el luto genuino que marcó la muerte de Augusto. El debate histórico sobre Tiberio continúa hasta hoy. Algunos historiadores revisionistas argumentan que las fuentes antiguas exageraron sus crímenes, que Tácito y Suetonio estaban sesgados por sus propias agendas políticas. Señalan la estabilidad y prosperidad continuas del imperio durante su reinado, como evidencia de que el aparato administrativo funcionaba bien a pesar de las fallas personales del emperador. Estos argumentos tienen cierto mérito. El imperio de hecho continuó funcionando, y algunas de las historias más extremas podrían de hecho ser exageraciones. Pero el volumen de testimonios, la consistencia de los relatos y el terror genuino reflejado en documentos contemporáneos sugieren que, incluso si algunos detalles fueron embellecidos,
El horror esencial era real. El impacto psicológico del reinado de Tiberio se extendió mucho más allá de su muerte. Los romanos aprendieron que su emperador podía ser un monstruo. Ese conocimiento envenenó la relación entre gobernante y gobernados por generaciones. Los emperadores futuros serían vistos con sospecha, cada acto suyo examinado en busca de señales de tendencias tiberianas. El Senado nunca recuperó su dignidad o independencia, habiendo sido completamente quebrado. Los precedentes establecidos durante aquellos años oscuros, el uso de juicios por traición, el empleo de informantes, la confusión de vicio privado con política pública, serían revividos por emperadores malos posteriores. Para las víctimas de Tiberio no hubo justicia póstuma. Los niños abusados en Capri, los senadores torturados en Roma, las familias destruidas por falsas acusaciones. Su sufrimiento pasó desapercibido, excepto como estadísticas en las crónicas de la tiranía. Sabemos que miles murieron durante el reinado de terror, pero cada número representa un ser humano, cuya vida fue interrumpida por la locura imperial. Los Spintriae simplemente desaparecieron de la historia, su destino desconocido, pero fácilmente imaginado. La herida moral infligida a la sociedad romana tomó generaciones para sanar, si es que sanó completamente. El legado físico del reinado de Tiberio resultó igualmente contaminado. Las villas en Capri quedaron vacías durante años, evitadas como lugares malditos. Más tarde los emperadores ocasionalmente visitaban la isla, pero nunca se quedaban mucho tiempo, como si las propias piedras retuvieran alguna contaminación de lo que había sucedido allí. Las cámaras de tortura en Roma fueron eventualmente desmanteladas, pero los sitios permanecieron infames. Las excavaciones arqueológicas en Capri encontraron evidencias de los extensos proyectos de construcción, pero afortunadamente ninguna confirmación directa de los horrores descritos en las fuentes antiguas. Tal vez algunos secretos sean mejor dejados enterrados. Los dictadores modernos a menudo han sido comparados con Tiberio, aunque pocos han igualado su combinación de poder político y depravación personal. El siglo XX produjo su cuota de monstruos, pero generalmente se enfocaban en el terror político en lugar de la depredación sexual, o mantenían sus vicios personales separados de sus crímenes públicos. Tiberio permanece casi único en la historia por la forma en que fusionó la gobernanza con la perversión, haciendo de la satisfacción de sus deseos distorsionados una función real del Estado. En ese sentido, representa una advertencia singular sobre las profundidades a las que la naturaleza humana puede hundirse cuando todas las restricciones son eliminadas. La pregunta de por qué los romanos toleraron tal monstruo durante 23 años no tiene una respuesta fácil. El miedo ciertamente jugó el papel principal. El terror era real y la resistencia significaba la muerte. Pero también estaba el problema del precedente. Los romanos habían aceptado el principado bajo Augusto porque trajo paz y prosperidad tras décadas de guerra civil. Una vez que cambiaron la libertad por la seguridad, fue difícil revertir el curso. El Senado voluntariamente había entregado gran parte de su poder. Recuperarlo requeriría un coraje que el terror había aplastado. Actos individuales de resistencia ocurrieron, pero nunca se coalescieron en una oposición organizada. Los factores culturales también jugaron un papel en posibilitar los excesos de Tiberio. La sociedad romana, a pesar de su fachada civilizada, siempre contuvo elementos de brutalidad, juegos de gladiadores, esclavitud, la exposición de bebés no deseados. Todo eso eran partes aceptadas de la vida romana. Las perversiones del emperador eran extremas incluso para los estándares romanos, pero existían en un continuo con prácticas aceptadas, en lugar de representar algo completamente extraño. Esto hacía más fácil para las personas racionalizar o ignorar lo que estaba sucediendo, diciéndose a sí mismas que era solo una versión extrema del comportamiento romano normal. El papel de los facilitadores merece una condena especial. Tiberio no podría haber mantenido su reinado de terror solo. Necesitaba alcahuetes para encontrar víctimas, guardias para imponer su voluntad, informantes para alimentar su paranoia y cortesanos para normalizar su comportamiento. Cada uno de esos individuos tomó una decisión de participar en el mal por ganancia personal. Algunos sin duda se decían a sí mismos que no tenían opción, que la negativa significaba la muerte, pero otros se beneficiaron activamente del sistema, construyendo carreras sobre el sufrimiento de inocentes. Estos monstruos secundarios a menudo escaparon del castigo tras la muerte de Tiberio,
reintegrándose a la sociedad con sus ganancias ilícitas. Las ramificaciones internacionales del reinado de Tiberio se extendieron más allá de las fronteras de Roma. Los reinos aliados observaban con horror mientras el líder del mundo civilizado descendía a la depravación. Algunas tribus bárbaras anteriormente intimidadas por el poder y la civilización romana comenzaron a cuestionar si el imperio representaba una cultura superior o simplemente brutalidad organizada. La autoridad moral que Roma reclamaba como portadora de la ley y el orden para el mundo fue severamente socavada. La expansión romana futura enfrentaría mayor resistencia de pueblos que habían oído las historias de Capri y se preguntaban qué tipo de civilización se les invitaba a unirse. Los movimientos religiosos y filosóficos que surgieron o crecieron durante este periodo a menudo reflejaban una búsqueda de significado frente a tal mal. El estoicismo, con su énfasis en la virtud interior, independientemente de las circunstancias externas, ofrecía consuelo a aquellos que vivían bajo la tiranía. Las religiones misteriosas orientales que prometían salvación en la vida después de la muerte atraían a seguidores que habían perdido la esperanza por la justicia en este mundo. El terreno estaba siendo preparado para nuevos movimientos espirituales que eventualmente desafiarían toda la base de la sociedad romana. De alguna manera, el mal de Tiberio ayudó a crear las condiciones para la eventual transformación espiritual de Roma. El legado literario del reinado de Tiberio se encuentra no en lo que se escribió, sino en lo que no se escribió. El silencio de los escritores contemporáneos habla mucho sobre el clima de miedo. Cuando los historiadores finalmente se sintieron seguros para registrar eventos, habían pasado décadas y dependían de recuerdos secretos, historias susurradas y registros oficiales que sobrevivieron a las purgas. Esta brecha en la documentación contemporánea significa que nunca sabremos toda la extensión de lo que ocurrió. ¿Cuántas víctimas desaparecieron sin registro? ¿Cuántas historias eran demasiado horribles incluso para que los historiadores antiguos las repitieran? El propio silencio se convierte en una forma de testimonio. Para los lectores modernos, la historia de Tiberio sirve como más que una simple historia de horror histórica. Demuestra cuán rápidamente la sociedad civilizada puede descender a la barbarie cuando los frenos al poder son eliminados. Muestra cómo el miedo puede paralizar a las personas decentes a la inacción. Revela cómo los sistemas malignos se perpetúan al corromper a todos los que tocan. Más perturbadoramente sugiere que la capacidad para tal mal no existe en alguna categoría separada de monstruos inhumanos, sino en la propia naturaleza humana, esperando las condiciones adecuadas para emerger. La muerte de Tiberio trajo alivio inmediato pero ninguna resolución real. Su sucesor Calígula probaría que la locura imperial no era exclusiva de un hombre. Los problemas estructurales que permitieron a Tiberio transformar el principado en un estado de terror permanecieron sin cambios. Roma había creado un sistema donde el carácter de un hombre determinaba el destino de millones, y ese sistema continuaría produciendo monstruos junto a ocasionales buenos emperadores. Lo mejor que se puede decir es que los tiranos futuros raramente igualaron la combinación particular de competencia administrativa y depravación personal de Tiberio. Las evidencias arqueológicas proporcionan frustrantemente poca confirmación o refutación de los relatos antiguos. Las villas de Capri han revelado obras de arte y arquitectura consistentes con el lujo y el exceso, pero nada que pruebe definitivamente los horrores específicos descritos. Esta ausencia de evidencias físicas permitió que algunos argumentaran que las historias eran exageradas, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y vale la pena señalar que Tiberio tendría tanto los medios como el motivo para asegurar que las evidencias físicas de sus peores crímenes fueran destruidas. Las víctimas arrojadas desde los acantilados no dejaron rastros arqueológicos. Los aspectos médicos y psicológicos del comportamiento de Tiberio continúan fascinando a los investigadores. Algunos sugirieron que su desfiguración facial y condiciones de piel podrían haber resultado de enfermedades de transmisión sexual, creando un círculo vicioso donde la decadencia física alimentaba el deterioro psicológico. Otros señalan un posible envenenamiento por plomo de tuberías de agua romanas y vasos de vino que podría haber contribuido a la inestabilidad mental. Pero mientras estos factores pueden haber exacerbado su condición, no pueden excusar o explicar completamente la crueldad deliberada y la perversión sistemática que caracterizaron su reinado. Los historiadores económicos notan un interesante paradoxo.
A pesar del terror y la corrupción, la economía romana permaneció relativamente estable durante el reinado de Tiberio. El comercio continuó, los impuestos se recaudaron eficientemente y la infraestructura se mantuvo. Esta desconexión entre el horror político y la continuidad económica sugiere cómo los sistemas grandes y complejos pueden seguir funcionando incluso bajo un liderazgo monstruoso. También plantea preguntas incómodas sobre la complicidad. ¿Cuántos comerciantes, recaudadores de impuestos y administradores simplemente continuaron con su trabajo diario mientras los horrores se desarrollaban a su alrededor? La dinámica de género de los crímenes de Tiberio merece atención especial. Aunque victimizó tanto a hombres como a mujeres, la vulnerabilidad particular de las mujeres y los niños en la sociedad romana los convertía en objetivos especialmente fáciles. El sistema legal les ofrecía poca protección, y las normas sociales que podrían haber proporcionado algún escudo eran insignificantes para un emperador por encima de toda ley. Las historias de madres forzadas a presenciar el abuso de sus hijos, de sacerdotisas vírgenes violadas, de mujeres nobles reducidas a la esclavitud sexual, representan un hilo particular de horror que atraviesa todos los relatos del reinado. El análisis comparativo con otros períodos históricos de terror estatal revela similitudes y aspectos únicos del reinado de Tiberio. El uso de informantes, juicios amañados y ejecución arbitraria aparece en muchos regímenes tiránicos, pero la fusión de opresión política con depredación sexual personal en tal escala permanece relativamente rara. La mayoría de los dictadores mantienen alguna separación entre sus crímenes públicos y privados. La innovación de Tiberio fue hacer de sus perversiones privadas un asunto de política estatal, usar todo el aparato del poder imperial para satisfacer deseos personales. Los perfiles psicológicos de aquellos que prosperaron bajo Tiberio hacen una lectura perturbadora. Los cortesanos exitosos, los informantes que ascendieron, los alcahuetes que ganaron riqueza y estatus. ¿Qué tipo de personas eran estas? Las fuentes históricas proporcionan algunos nombres y detalles, revelando individuos que combinaban inteligencia con una absoluta vacuidad moral. Entendían el sistema y lo manipulaban brillantemente, construyendo carreras sobre el sufrimiento de otros. Estos monstruos secundarios a menudo sobrevivieron a su amo, llevando sus habilidades tóxicas a reinados posteriores. Para los estudiosos del derecho, el reinado de Tiberio marca un punto crucial en el desarrollo del derecho occidental. La perversión del procedimiento legal para fines tiránicos demostró la necesidad de protecciones estructurales contra el poder arbitrario. Más tarde, los juristas romanos desarrollarían principios destinados a prevenir tales abusos, aunque con un éxito limitado bajo el sistema imperial. El concepto de que la ley debe vincular incluso a los gobernantes, que el procedimiento importa tanto como el resultado que la justicia requiere, más que la voluntad del soberano. Todas estas ideas fueron afiladas por el ejemplo negativo de Tiberio. La evaluación final de Tiberio debe reconocer la banalidad del mal junto a su horror. Entre las atrocidades, el imperio continuaba con sus negocios diarios. Los comerciantes negociaban, los agricultores plantaban, los soldados entrenaban. Esta normalidad, coexistiendo con la pesadilla, crea su propia forma de horror. Muestra cómo las sociedades humanas pueden acomodar casi cualquier cosa, cómo la vida común continúa incluso a la sombra de la monstruosidad. Las víctimas en Capri probablemente podían escuchar a los pescadores cantando mientras trabajaban, ajenos o indiferentes a los gritos de las villas de arriba. Al concluir este examen de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, nos quedan preguntas que trascienden los detalles históricos. ¿Cómo un ser humano se vuelve capaz de tal mal? ¿Qué sistemas permiten y amplifican la depravación individual? ¿Por qué las personas buenas fallan en resistir? Estas preguntas importan no solo como curiosidades históricas, sino como advertencias. Tiberio está muerto, pero las condiciones que lo crearon, la concentración de poder, el colapso de la responsabilidad, la normalización de la crueldad, pueden surgir en cualquier era. La isla de Capri permanece hoy como uno de los destinos turísticos más bellos de Italia. Los visitantes admiran las mismas vistas que Tiberio vio, caminan por senderos que él podría haber recorrido. Pocos piensan en lo que pasó aquí. Tal vez eso sea natural. La vida sigue. La historia se desvanece, la belleza perdura, pero olvidar conlleva peligros. Cada atardecer espectacular sobre el Mediterráneo también se pone sobre sitios de sufrimiento inimaginable.
En la contradicción entre la belleza natural y el mal humano, encontramos una verdad fundamental sobre la capacidad de nuestra especie para la trascendencia y la depravación. Tiberio murió el 16 de marzo del año 37 después de Cristo a los 77 años. Algunos dicen que fue asfixiado por Macro, el nuevo prefecto pretoriano. Otros afirman que murió naturalmente y solo. Lo que importa es que murió impenitente aún planeando ejecuciones en su lecho de muerte. Sus últimas palabras, según algunas fuentes, fueron sobre sus sospechas de aquellos a su alrededor. Murió como vivió, paranoico, cruel y completamente consumido por el mal que eligió encarnar. El hombre que heredó el mayor imperio del mundo lo dejó moralmente envenenado, políticamente traumatizado y espiritualmente herido. Las multitudes en Roma que gritaron «Al Tíber con Tiberio» expresaron más que solo odio por un tirano muerto. Intentaban purgar su trauma colectivo, lavar en las aguas del río la contaminación de 23 años de terror. Pero algunas manchas son demasiado profundas para que cualquier río las limpie. El Imperio Romano continuaría durante siglos alcanzando grandes alturas y sufriendo terribles bajas, pero nunca se recuperaría totalmente de la herida que Tiberio infligió en su alma. En él Roma vio lo que podría convertirse en su peor momento, y ese conocimiento nunca pudo ser desaprendido. La historia juzga a Tiberio no solo como un mal emperador, sino como un ser humano fundamentalmente maligno. Aunque los historiadores debaten detalles y motivaciones, el veredicto esencial permanece inalterado desde la antigüedad. Es la prueba de que el poder sin conciencia produce monstruos, que la naturaleza humana contiene profundidades de depravación que chocan incluso a los observadores más cínicos. Su nombre se convirtió en sinónimo de perversión en el mundo antiguo, un atajo para los peores excesos de la tiranía. 2000 años después esa asociación permanece, un testimonio del poder duradero del mal para marcar la historia. Sin embargo, tal vez la lección más importante de Tiberio no sea sobre él, sino sobre nosotros. Fue habilitado por miles que eligieron la conformidad en lugar de la resistencia, el lucro en lugar del principio, la supervivencia en lugar de la virtud. Cada guardia que arrojó a un niño desde los acantilados, cada senador que condenó a un colega, cada alcahuete que proporcionó víctimas. Todos eran seres humanos que tomaron decisiones. El mal de un hombre, por más poderoso que fuera, no podría haber florecido sin la cooperación de muchos. En esa complicidad reside tanto el horror como la advertencia. El mal en tal escala nunca es obra de un solo monstruo, sino de un sistema monstruoso que las personas comunes permiten que funcione. Al cerrar este capítulo oscuro de la historia humana, se nos recuerda que la civilización es frágil, que el barniz de la ley y la moralidad puede agrietarse bajo presión. Tiberio representa lo que emerge cuando ese barniz se quiebra completamente. La bestia que acecha bajo la toga, el monstruo que el poder puede hacer del hombre. Su reinado permanece como la advertencia más sombría de la historia sobre el precio de la autoridad sin control y las profundidades del mal que habitan en el corazón humano. Que nunca olvidemos para que no arriesguemos repetir los horrores del pasado. Los ecos del reinado de Tiberio resonaron durante siglos de historia romana, y más allá. Cada tirano posterior fue medido contra su estándar de depravación. Cada abuso de poder evocaba recuerdos de Capri. El pueblo romano aprendió que sus emperadores podían ser monstruos, y ese conocimiento cambió fundamentalmente la relación entre gobernante y gobernados. La confianza, una vez rota tan completamente, nunca pudo ser totalmente restaurada. El principado que Augusto creó como solución a la guerra civil demostró ser capaz de producir males peores que cualquier guerra. En última instancia, el mayor crimen de Tiberio pudo haber sido el envenenamiento de la propia esperanza. Mostró a Roma que el progreso no era inevitable, que la civilización podía retroceder, que todas las conquistas de la ley y la cultura no podían impedir que un mal determinado floreciera. Los senadores que alguna vez debatieron el destino de las naciones fueron reducidos a cortesanos serviles. Los soldados que conquistaron el mundo se convirtieron en facilitadores de la perversión. La ley, que fue el regalo de Roma a la humanidad, se convirtió en un instrumento de opresión. En Tiberio vemos no solo el fracaso de un hombre, sino la vulnerabilidad de todas las instituciones humanas a la corrupción por el mal. Sin embargo, incluso en esta historia más sombría, encontramos razones para la esperanza. Tiberio murió. Su mal, por más poderoso que fuera, no era inmortal.
El Imperio Romano sobrevivió y produciría buenos emperadores así como malos. La dignidad humana, aunque brutalizada, no fue destruida. Escritores como Tácito y Suetonio aseguraron que la verdad sería recordada, que las víctimas no serían completamente olvidadas. En el propio acto de registrar estos horrores, realizaron un acto de resistencia, asegurando que las generaciones futuras supieran qué pasó y pudieran trabajar para evitar su repetición. La historia de Tiberio nos recuerda que el precio de la civilización es la vigilancia eterna contra la oscuridad dentro de nosotros mismos y de nuestras sociedades. Nos muestra que el poder debe ser controlado, que la ley debe vincular a todos por igual, que los vulnerables deben ser protegidos de los poderosos. Estas lecciones, escritas con la sangre de las víctimas de Tiberio, permanecen relevantes en todas las eras. Mientras los humanos tengan poder sobre otros humanos, el potencial para tal mal existe. Nuestra única defensa es recordar, aprender y construir sistemas lo suficientemente fuertes como para impedir que los monstruos transformen su oscuridad personal en política pública. Mientras el sol se pone sobre el Mediterráneo, proyectando la misma luz dorada que alguna vez iluminó los crímenes de Tiberio, nos quedamos con el peso de la historia y la responsabilidad de la memoria. Los turistas que acuden a Capri por su belleza también deben recordar su horror. Los estudiantes que estudian la historia romana deben entender que las conquistas de la civilización descansan sobre cimientos frágiles. Los ciudadanos de cada nación deben reconocer que sus libertades dependen de la vigilancia constante contra aquellos que abusarían del poder. Tiberio está muerto, pero las condiciones que lo crearon viven esperando nuevos monstruos para surgir a menos que las protejamos contra ellos. En el análisis final, Tiberio permanece como la advertencia más severa de la historia sobre la capacidad humana para el mal. Su reinado demuestra que la depravación no tiene límites cuando el poder elimina todas las restricciones, pero también muestra que el mal, por más poderoso que sea, eventualmente falla. Tiberio murió despreciado y solo. Su nombre, Mald Levin, su memoria vilipendiada. El imperio que corrompió lo superó durante siglos. El espíritu humano que intentó quebrar finalmente resistió. En esa tensión entre el mal humano y la resiliencia humana reside tanto el horror como la esperanza de la historia. Debemos recordar el horror para mantener la esperanza.